Quisiera en esta oportunidad hablar un poco sobre Betania, Jerusalén, y específicamente sobre una familia en Betania, la familia de Marta, María y Lázaro. Antes de entrar en lo que significa esta familia para el Señor, quisiera primero hablar un poco de la relación que hay entre Betania y Jerusalén en este tiempo postrero en el ministerio del Señor. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús realizó 2 purificaciones en el templo. Una al comienzo de su ministerio, que registra Juan en el capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2. Y la otra que ocurre después de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, esto es en la última semana de su ministerio. Y es interesante lo que nos dice Mateo y nos dice Marcos respecto de lo que ocurre luego de esta segunda purificación del templo. En Mateo capítulo 21 dice que en el versículo 12, Mateo 21, 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la segunda purificación del templo, muy similar a la anterior, solo que aquí ocurre en la última semana. Marcos nos da un interesante detalle de lo que ocurre en esta segunda oportunidad. Dice en Marcos 11, 18, dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Este es el mismo pasaje de la purificación del templo, solo que Mateo no registra este hecho, lo registra Marcos. Es decir, luego que el Señor hizo esta purificación, los escribas y los sacerdotes, los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle. Era su templo, era, como él dijo, mi casa. Sin embargo, cuando él hizo una limpieza en su casa, los jerarcas religiosos decidieron matarle. Podemos ver nosotros lo que significa que el dueño de la casa llega a su casa, pone orden en su casa, y que por esa razón decidan matarle. Mi casa de oración. Cuando avanzamos en Mateo capítulo 23, Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa ya no es mi casa, como dijo 2 capítulos antes, en el momento de hacer la limpieza del templo. Ahora, lamentando la situación de Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad escogida, que Dios escogió para poner en ella su nombre. Jerusalén que mata, que apedrea. Ahora es vuestra casa, ya no es mi casa.
¿Pueden ver ustedes lo que sucedió? Cuando el Señor purificó el templo esta segunda vez, dice Mateo 21:17. Mateo 21:17 dice: y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. El Señor purifica el templo, los escribas y religiosos deciden matarlo, luego Él sale del templo, obviamente, y de la ciudad de Jerusalén, y se va a Betania, que estaba a pocos kilómetros de Jerusalén, y posó allí, alojó allí. Y poco después dice: vuestra casa os es dejada desierta. El Señor rechazado en su ciudad, en su casa, expulsado, amenazado de muerte. Esto es Jerusalén. Por eso no nos sorprende que unos 40 años después de estos hechos, Jerusalén fue destruida, fue tomada, el templo fue destruido, y de ese templo tan fastuoso no quedó piedra sobre piedra. Ya no era su casa. La ciudad amada lo había matado. El Señor Jesús era un extraño para Jerusalén. Era un pretencioso usurpador. Era un blasfemo que se decía ser el Cristo, según ellos no siéndolo. Así que tuvo que abandonar su casa y su ciudad. Y entonces hubo una pequeña ciudad cercana, llamada Betania. Allí tenía un lugar para alojar. Y desde este día de la purificación del templo, hasta el final, toda esta semana, el Señor entraba y salía de Jerusalén, pero alojaba en Betania. Si antiguamente su centro de acción y de actividades había sido Capernaum, allá en Galilea, ahora acá en Judea, ese centro era Betania. Cuando leemos Lucas capítulo 10, encontramos la primera referencia que se hace en los evangelios a Betania. Se dice que era una aldea. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto es Betania. Y esta es la casa de Marta, o de Simón el leproso, como también se dice en otra parte de las Escrituras. Marta le recibió en su casa. Jesús, expulsado de Jerusalén y del templo, es recibido en esta casa. Jesús, desde entonces, no habita en Jerusalén. No hay casa en Jerusalén. Él busca siempre Betanias, es decir, casas de aldeas pequeñas que le abran la puerta para él posar. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
La mujer importante aquí es Marta, es la dueña de casa. Pero María aquí ocupa un lugar privilegiado porque se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Marta, la mujer del mando, del control, de la autoridad legal. María, la que reconoce que en ese ambiente lo más importante de todas esas personas que estaban ahí, lo más importante, la más importante era Jesús. Porque en ese lugar había varias personas, estaba él, el Señor y sus discípulos, y probablemente había allegados de la familia. Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta con sus quehaceres, María a los pies de Jesús. ¿Pueden ver el contraste? Esta casa de Betania representa de alguna manera a la iglesia en el presente de tiempo. Luego que el Señor fue expulsado del sistema religioso, y siempre Él es expulsado de los sistemas religiosos, porque los sistemas, Él no tiene cabida. Y en este ambiente íntimo de la iglesia hay dos personas que realizan dos actividades distintas. Marta con sus quehaceres, María a los pies de Jesús. Y así es en la iglesia. Podemos ver nosotros que hoy en día son muchas más las Martas que las Marías. Hay muchos quehaceres. La iglesia bulle de actividad, de planes, de programas. Estar entretenido, estar siempre ocupado en algo. Siempre algo nuevo para ofrecer a los feligreses. Un retiro, un encuentro musical. Siempre actividades, siempre quehaceres. Hay que tener las manos ocupadas, la mente ocupada. Y María sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Parece que hay pocas Marías hoy en día, porque humanamente hablando es eso de estar quieto por horas y horas, es hasta aburrido según los parámetros humanos. Es tan monótono. Queremos actividad, queremos variedad, queremos que nos asombren, que nos entretengan. Quehaceres. Pero ahí está el Señor Jesús. Hay una sola persona que lo atiende, que lo escucha y que indaga y probablemente pregunta. ¿Te ha tocado ir de visita a una casa y tú llegas, te haces sentar en el living y todos desaparecen porque todos tienen algo que hacer? La dueña de casa, con la mejor intención, va a preparar cosas.
a atender a la visita y tú te quedas solo. Hablando solo. Y más encima Marta tiene reclamos, y esos reclamos no se los hace a su hermana, se los hace al Señor. Porque cree que el Señor debería poner orden y hacer que María se sume a Marta en los quehaceres. Señor, no te preocupa, no te da cuidado que esta mujer esté aquí holgazaneando a tus pies. Hay una ofensa velada en esas palabras. Es más importante servir que escuchar al Señor. El Señor tiene la culpa. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Los quehaceres producen afán y turbación, y cuando son muchos quehaceres, mayormente. Pero una sola cosa es necesaria: sentarse a los pies de Jesús, satisfacer el corazón del Señor. El Señor no quería comida, porque Él dijo que su comida era hacer la voluntad de Dios. Eso se lo dijo a los discípulos en el pozo de Jacob, cuando Él hablaba con la mujer samaritana. La buena parte. María tiene la buena parte. Los que se sientan a los pies de Jesús tienen la buena parte. Pero ¿cuántos son esos hoy en día en las iglesias? Entonces, tenemos que ver que en esta casa, en Betania, hay un punto central, hay un foco central, hay un personaje principal, y es Cristo. Betania no se justifica sin Cristo. Marta no significa nada haciendo cosas si no está Cristo ahí. De tal manera que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy como discípulos de Cristo es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Quehaceres? ¿O estamos ocupando la posición de María? Ahora, el problema de Marta era que había alterado el orden de las cosas. No es que no haya que servir al Señor. No es que no haya que preparar un alimento para el Señor. El punto es que primero tenemos que escucharle, atenderle en esa devoción, en esa contemplación, para saber qué es lo que Él quiere. Marta no podía saber lo que el Señor quería, porque ella tomó la iniciativa en preparar cosas. María estaba oyéndole y podía leer lo que había en su corazón. Después de escuchar al Señor, podemos saber mejor qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tal vez no sea el punto de elegir a una u otra, sino elegir la posición primera, la prioridad.
¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Si le escuchamos primero, podremos saber bien qué es lo que hay que hacer después. Ese es el orden. Y cuando después salgamos para hacer cosas, lo haremos con el sentido y con la sensación y con la impresión de que lo que estamos haciendo es exactamente lo que el Señor quiere. Esta es la primera aparición de Betania en las Escrituras, y la segunda está en Juan capítulo 11. Lucas 10 la primera, Juan 11 es la segunda. Aquí tenemos el relato de la muerte de Lázaro. No voy a repetir la historia, ustedes la conocen. Pero cuando el Señor llega a Betania, después que ya Lázaro había muerto, sabemos que Marta fue primero al encuentro del Señor y le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor le anuncia que eres la resurrección y la vida. Pero noten ustedes, el versículo 28 dice: habiendo hecho eso Marta y dicho eso, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Marta ha conversado con el Señor recién. El Señor mira a todos lados, no está María. Le dice a Marta que la llame. El Señor manda a buscar a María. Ella echó de menos a María. Como si el Señor hoy nos dijera, o le estuviera diciendo a la iglesia hoy: traed a María. La que escucha con devoción, la que se sienta a mis pies, la que me ama, la que es capaz de aquietarse para escucharme. Tráiganla. La quiero. Iglesia, que vengan las Marías a Cristo. El Señor no se conforma con el activismo, con los quehaceres, con los programas, con las actividades, con los retiros, con las conferencias, siendo cosas buenas. Lo único que satisface su corazón son las Marías. Porque están a sus pies en esa actitud de contemplación, de escucha, de adoración, de atención. Vengan las Marías. ¿Dónde están las Marías? El Señor llamó a María. Y cuando María vino, dice, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Lo primero que hizo María es lo que siempre había hecho antes. Cayó de rodillas a los pies
de Jesús. Eso es lo que el Señor esperaba ver. Por eso la quería ver. Porque ella no iba a hablar de igual a igual con él, como lo hizo Marta. Le iba a hablar desde abajo, desde esa humillación, desde ese quebranto, desde esos ojos llenos de lágrimas. Por eso quería a María. Eso es lo que el Señor echa de menos en la iglesia hoy. Y luego dice el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El llanto de María produjo que los demás que estaban a su lado lloraran y produjo también que el Señor se conmoviera, se estremeciera en su espíritu, dice otra versión. Otra versión aún dice que se enojara en su espíritu, enojado contra la muerte de Lázaro, porque esa muerte estaba produciendo que una mujer sensible como María llorara como lloraba. Y Jesús lloró. El efecto que produce una mujer devota, una mujer consagrada, son efectos visibles, efectos notorios, irrefutables. Oh, si la iglesia tuviera más Marías, si la iglesia entera fuera una María, ¿cuántas cosas ocurrirían? ¿Cuántos milagros, resurrecciones? ¿Cuántos hombres pasarían de la muerte a la vida? Jesús lloró. ¿Pueden notar ustedes la influencia que tuvo la actitud de María sobre el Señor? Ella tocó el corazón de Cristo. ¿Cuándo tocamos nosotros el corazón del Señor? No cuando argumentamos con Él, no cuando le decimos al Señor lo que Él debe hacer o no. No es cuando nos paramos desde nuestra autosuficiencia, sino cuando estamos postrados, llorando nuestras miserias, nuestros duelos, nuestros dolores, nuestra falta de amor y de devoción por Él. La tercera vez que aparece María es en la escena del capítulo siguiente, capítulo 12 de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Para ungir los pies hay que arrodillarse. Y aquí tenemos de nuevo a María haciendo lo que le hemos visto hacer las 2 veces anteriores.
arrodillarse. Ya no para escucharle o para llorar el duelo y la muerte de su hermano, sino en un acto de consagración y de entrega, en una ofrenda. Ella le entregó lo más valioso que tenía. Un perfume que valía 300 denarios, que era mucho precio. Era lo que un jornalero ganaba en todo un año. ¿Qué locura hizo María a los ojos de los demás, a los ojos de Judas y aún de los demás apóstoles? ¡Qué derroche! Sin embargo, esto también es la iglesia. La iglesia es Lázaro presente, resucitado de los muertos, Marta sirviendo, ya no turbada ni quejosa, y María ofrendando todo lo que tiene, lo más valioso, a los pies del Señor. Eso es la iglesia. Por tanto, no es Jerusalén nuestro modelo, no es Jerusalén la metáfora perfecta de lo que es la iglesia hoy. El Señor no está en Jerusalén. El templo ya no está en Jerusalén, no existe. Como para imitar su fastuosidad y traer el candelero de los 7 brazos. Eso pertenece a un culto que terminó. Ahora tenemos algo muchísimo mejor. Tenemos a Cristo. Él preside esta cena. En este ambiente de la iglesia donde hay resurrección, Lázaro, donde hay servicio, Marta, donde hay devoción y ofrenda, sacrificios vivos, María. Eso es la iglesia. Betania, esta aldea pequeña. Sin embargo, nosotros en nuestra ceguera todavía seguimos pensando en Jerusalén como un modelo. No, no lo es. Aquello es judaísmo. Antiguo pacto, ley, preceptos, mandamientos que nadie pudo cumplir. El tabernáculo con sus sombras, no con las realidades. El tabernáculo es figura y sombra, no realidad. ¿Por qué queremos imitar aquello? Y vestirnos como un sumo sacerdote y tener lugares de privilegio para unos pocos. Ya no hay levitas ni sacerdotes como Aarón. En el nuevo pacto no. Todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso al lugar santísimo. ¿No hemos leído Hebreos? Necesitamos mucho leer Hebreos. Todavía muchos de nosotros estamos como hipnotizados por el sistema religioso antiguo. Así que teniendo, hermano, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién entraba en el lugar santísimo en el antiguo pacto? Un hombre, una vez al año.
en aquello que solo era sombra y figura. Mas ahora, en esta realidad que vivimos hoy, gloria a Dios por esta realidad nuestra gloriosa e inefable. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cuando una vez al año, una sola persona, no, todos los días, a toda hora, todos nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el cual es Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos y hermanas, discípulos de Cristo, Betania, María de Betania, ¿cómo echa de menos hoy el Señor a María de Betania? El Señor no se contenta con sacrificios externos. No se contenta el Señor con ritos vacíos, externalidades sin contenido. Hay un detalle muy significativo. Al final de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Por favor, veamos esta escritura. Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Desde dónde subió al cielo el Señor? No de Jerusalén, desde Betania. Eso fue lo último que ocupó el corazón de Cristo antes de subir. Su afecto estaba allí. El afecto de Cristo hoy sigue estando con Betania. Y Betania significa sencillez, humildad, lejanía de los centros de atracción. Nada de lujo, ni elegancia, ni fastuosidad, ni oropeles, ni brillos. Una casa en una aldea. Eso es la iglesia que Él viene a buscar. Así vendrá, y vendrá a Betania de vuelta. No sé si a la Betania física, pero sí a la Betania espiritual, la cual son todos aquellos que dejan que Cristo ocupe el primer lugar en sus vidas, en su corazón, en sus familias, en la asamblea local. Quisiera terminar haciendo una referencia a una de las cartas que el Señor escribió o mandó a Juan a escribir para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2.
El Señor, hablando a Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Noten ustedes en estos dos versículos la cantidad de elogios que el Señor tiene para Éfeso. Las obras, el arduo trabajo, la paciencia, los sufrimientos. De nuevo repite el arduo trabajo sin desmayar. ¿A qué nos suena eso? ¿Qué nos recuerda eso? Ese arduo trabajo, esas obras. ¿Verdad que nos recuerda a Marta? Marta con sus quehaceres, con sus afanes, inquieta en su corazón, confundida en su mente. Bueno, son cosas buenas acá. Sin embargo, mire lo que dice el versículo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué nos recuerda esto? Nos recuerda a María. María no está. Si estuviera María, lo estuviera amando y escuchando y adorando. María no está en Éfeso. Solo hay Martas. Ese primer amor que María lo tenía muy claro en su corazón. Por ese amor estaba a sus pies, por ese amor le entregó ese perfume y ungió con ese perfume al Señor. Aquí está Marta presente, pero María está ausente. Iglesia de Dios, iglesia sin etiquetas ni apellidos, sin nombres humanos. La iglesia simplemente el conjunto de los redimidos por la sangre de Jesús, el conjunto de los sellados por el Espíritu Santo, el conjunto de los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, el conjunto de los que esperan al Señor en su segunda venida. Iglesia de Dios, pueblo santo, que no falten las Marías. El Señor las echa de menos. El Señor la está llamando. María, ven. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra delante de tu pueblo. Lo hacemos con temor, pero también con convicción, con seguridad que esto está en tu corazón. Toca a tu pueblo, Señor. Tócalo, Señor, atráelo a ti. Despierta a las Marías en medio de tu pueblo, para que tu corazón esté plenamente satisfecho. En el nombre de Jesús. Amén.